Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. Mi intervención lleva por título El lingüista Pablo González Casanova y la publicación de la población del Valle de Teotihuacán. En este año cumple un siglo de vida el doctor Pablo González Casanova, quien fuera rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. También cumple un siglo la publicación de la monumental obra de don Manuel Gamio, La población del Valle de Teotihuacán. Se preguntarán ustedes, y no sin razón, ¿por qué la relación entre ambas efemérides? La respuesta es sencilla. En la obra mencionada colaboró el doctor Pablo González Casanova, padre del exrector, quien se había formado en varios países europeos como lingüista y filólogo, y colaboró con el tema el mexicano de Teotihuacán, es decir, la lengua náhuatl que se hablaba por parte de la población del valle en cuestión. Cabe agregar que se incorporó a la Academia Mexicana de la Lengua a partir de 1936 como miembro correspondiente, mismo año en que murió. No dudaría que entre los diversos motivos que llevaron a su elección estuvo el de haber colaborado con el tema señalado, además de otras contribuciones en el campo de la lingüística. Por su parte, Pablo González Casanova, rector que fuera de la UNAM entre 1970 y 72, fue elegido como miembro honorario de nuestra institución el 22 de marzo del año 2012. Sirvan las siguientes palabras como un sencillo homenaje a ambos personajes. A manera de antecedente, voy a referir algunos datos sobre don Manuel Gamio, coordinador de la obra mencionada. Se formó en la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americana, que se había fundado a iniciativa de los gobiernos de Francia, Prusia, la Sociedad Hispánica de América y las universidades de Columbia, Harvard y Pensilvania, y claro está, el gobierno de México. Abrió esta escuela sus puertas en 1911 y la inauguración estuvo a cargo del mismo don Porfirio Díaz, siendo el primer director de la institución el doctor Edward Seller, destacado mesoamericanista. En ella, y debido al interés del doctor Franz Boas, segundo director de la escuela, Gamio llevó a cabo la primera excavación estratigráfica efectuada en Azcapotzalco, con lo cual se aclaró la secuencia cultural del centro de México a través de una técnica que permitía el control adecuado de los materiales. En 1916 publicó Gamio su libro Forjando Patria, en el que escribió diversos artículos sobre diferentes tópicos. Uno de ellos fue su concepto de la antropología, del que señala, lo cito, la antropología suministra el conocimiento del hombre y de los pueblos de tres maneras. Uno, por el tipo físico. Dos, por el idioma.
3, por su cultura o civilización. Este pensamiento prevalece hasta nuestros días por medio de la antropología física, la lingüística, la etnología, la antropología social y la arqueología. En 1917, Venustiano Carranza asumía el gobierno de la República y nombraba a Pastor Roy como secretario de Agricultura y Fomento. Este personaje había destacado en la defensa de los campesinos, había realizado repartición de tierras y formado los primeros ejidos, además de contribuir en la elaboración de los artículos 27 y 123 constitucionales en favor de los trabajadores. Se invitó a Manuel Gamio a colaborar con dicha secretaría, en donde estableció la Dirección de Antropología, dependencia que tendría a su cargo llevar a cabo la investigación y posterior publicación de la población del Valle de Teotihuacán, una de las primeras investigaciones de carácter integral y multidisciplinario del que formó parte el artículo El Mexicano de Teotihuacán, pues la colaboración de González Casanova fue uno de los estudios pioneros en el campo de la lingüística en México. Para ello, voy a remontarme a la manera en que surgió la idea de llevar a cabo el análisis de esta región y los principios de que partió Gamio para emprender el trabajo. Gamio había dividido el país en 11 regiones, no tanto por su conformación política, sino por sus características culturales. Para dar inicio a su investigación, escogió la región formada por los estados de México, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo como representativa del centro de México. Con el fin de llevar a cabo su proyecto, invitó a destacados especialistas de diferentes ramas del saber para que colaboraran en la obra. Partió de dos categorías fundamentales: población y territorio. La idea innovadora de estudiar una región determinada desde el pasado prehispánico, la presencia colonial y la población contemporánea, analizando desde su medio ambiente, la economía, el tipo físico, las expresiones populares, el lenguaje y muchos otros factores, es lo que Gamio concebía como el estudio integral, mismo que inició en 1917 hasta la publicación de los resultados en 3 tomos en 1922, mismos que atendían cada etapa de las ya señaladas. Fue en el tercero y último de ellos, dedicado a la población contemporánea, en donde aparece el trabajo El Mexicano de Teotihuacán, el cual cierra toda la obra junto con un estudio de José María Arriola denominado Toponimia Indígena. Pero, ¿cuáles eran los temas que en su ensayo incluía González Casanova? Veamos algunas noticias generales con las que inicia su escrito. Comienza por hacer ver diversos aspectos que hay que señalar en voz propia del autor. Así, observa lo siguiente, lo cito: debido a la fácil comunicación con la capital, cada día cede más lugar a la española, la lengua mexicana, en la región de Teotihuacán, y apenas si la habla todavía la población mayor de 30 años, no sin mezclar un número nada reducido de vocablos españoles, aún en las conversaciones más triviales de la vida diaria. Esta marcada tendencia a desaparecer no obsta para que la mayoría de los que ya acostumbran todavía, aunque solo sean sus relaciones familiares, y encuentran en ellas cierto carácter de su antigua nacionalidad que los mueve a considerarse como parte integrales de un mismo conjunto constituido por el grupo que habla mexicana. Aquí acaba la cita. Y continúa haciendo mención a la manera como los habitantes del lugar, hablantes del náhuatl, no confiesan que lo practican, porque juzgándola culturalmente inferior a la española, aquellos que continúan expresándose en mexicano en sus relaciones familiares se resisten a menudo a confesarlo para no sufrir el desprecio con que la población de habla española, india o mestiza, señalan a aquella que continúa usando el modo de vestir y hablar indígenas. Esta apreciación del autor nos recuerda lo que ocurre en muchas comunidades
en donde aún hoy día se practican lenguas vernáculas. Otra aseveración interesante es aquella que considera que la lengua indígena conserva en términos generales las propiedades fonéticas y morfológicas del mexicano del siglo XVI, pero su léxico se modifica de manera radical por la constante adopción de palabras hispanas que, a juicio del autor, han aumentado en los 2 últimos siglos, como parece corroborarlo el examen de su estructura fonética. En su estudio, González Casanova utiliza buena cantidad de ejemplos y analiza paso a paso lo que ocurre con las vocales y las consonantes. De las últimas, presenta un cuadro con aquellas de carácter explosivo, nasales, laterales vibrantes y fricativas, y explica cada una de ellas. Continúa con su análisis muy detallado de las características y propiedades de la lengua e incluye lo que denomina un texto fonético, consistente en el relato de un cuento llamado El Tlacuache y el Coyote, del que da su original en náhuatl y la traducción al español del autor. Termina el estudio con un vocabulario mexicano español de Teotihuacán. Creo que sería importante que algunos de nuestros nahuatlatos se interesaran en analizar el trabajo de Pablo González Casanova. Su colaboración en la obra señalada nos dice de la importancia de la lengua vernácula dentro de un contexto mayor e integral para comprender el todo social. Por otra parte, algunos de los planteamientos del autor nos recuerdan que lo que sucedía en Teotihuacán hace un siglo no es muy distinto a lo que ocurre actualmente en muchas regiones del país, en las que, paulatinamente, las lenguas locales pierden terreno ante el avance del español. Voy a continuación a pasar algunas o pocas imágenes para que puedan tener la idea global de esta obra en donde se inserta la colaboración lingüística de Pablo González Casanova. Podemos empezar con las imágenes y que muchas de ellas, imagínense, las fotos fueron tomadas en la segunda década del siglo XX, por lo que muchas son pues bastante deficientes, ¿no? Bueno, aquí tenemos precisamente a don Manuel Gamio, cerca de 1914, cuando escribe ese libro de Forjando Patria. En la siguiente imagen vamos a poder ver ya la portada de su libro, que lleva, claro, el subtítulo de Pronacionalismo. Recordemos que en ese momento, 1916, pues ya estaba la lucha armada, la lucha revolucionaria, y Gamio pues no era ajeno a esta nueva corriente. En la siguiente vamos a ver, habíamos comentado cómo él se había formado en la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas y cuyo primer director fue precisamente don Edward Seller. Aquí lo tenemos, un destacadísimo estudioso de las religiones mesoamericanas. En la siguiente vamos a ver ahora la portada de 2 de los 3 tomos que formaron esta obra magna de la población del Valle de Teotihuacán. Como comenté, pues era, pienso yo, que primera ocasión en que se reunía a un grupo muy destacado de especialistas de la época y que en sus diferentes ramas aportaban su conocimiento para lo que iba a ser esta obra. En la siguiente podemos observar una reedición, porque ya la edición original es muy difícil conseguirla. Quizá esta otra pudiera hacerlo. Fue publicada por el Instituto Nacional Indigenista en 1979. La siguiente nos va a mostrar precisamente algo de lo que comentábamos, cómo Manuel Gamio había dividido el país en 11 regiones, factibles de ser estudiadas desde esa perspectiva integral que yo mencionaba, es decir,
ver desde el pasado prehispánico, la presencia colonial y el México de ese momento, el México contemporáneo. Y analizándolo, claro, desde muchos aspectos, como lo señalamos. Aquí tenemos en el tomo 1, dedicado a la población prehispánica, estas fotografías de uno de la pirámide del Sol, pero la de la derecha corresponde ya a los trabajos que Gamio va a llevar a cabo como arqueólogo con un equipo de colaboradores, y él le correspondió trabajar la ciudadela de Teotihuacán y el llamado templo de Quetzalcóatl. En la siguiente lámina vamos a poder ver el mismo edificio a la derecha, ¿verdad? Un edificio, por cierto, único en la arquitectura mesoamericana y yo diría mundial. Y a la izquierda vemos algo de los elementos que él encontró y que servían de cimiento en la construcción del edificio. Ahí son elementos de madera que él pudo detectar a través de su excavación. En la siguiente lámina ya corresponde al momento colonial, o sea, al segundo tomo de la población del Valle de Teotihuacán. Y allí tuvo pues la virtud de que se pudieron recopilar lienzos y planos antiguos como los que observamos aquí, ¿no? Ambos del siglo XVI, pero también como parte de la investigación de esa etapa, y pasamos a la siguiente, podemos observar que correspondió, por cierto, al arquitecto Ignacio Marquina, quien más tarde fuera director del INA, colaborar con Gamio, muy joven, un arquitecto joven, recién egresado, y para ello le correspondió hacer el levantamiento de las iglesias de Teotihuacán y sus alrededores, con planos, alzados, etcétera, ¿no? Y como digo, todo esto correspondiendo a ese tomo 2, que además incluía, como lo comentamos, muchos otros aspectos geográficos, viales, de la población misma, etcétera. En la siguiente imagen ya corresponde al tomo 3 de la población contemporánea. Aquí cabe señalar que se implementaron toda una serie de mejoras por parte de la Dirección de Antropología, inserta, como lo dije, en aquella Secretaría de Agricultura y Fomento. Entonces, fue una serie de, por ejemplo, de talleres, de escuelas en la que se enseñaba a la población, en este caso infantil, pues el tejido, por ejemplo, del ixtle, de toda una serie de productos, pero además también el análisis de la población contemporánea. Pasemos a la siguiente imagen, en donde se hicieron estudios, digamos, de antropología física en relación a esa población. También, tanto en el tomo 2 de la etapa colonial como en este tomo 3, también se recopilaron aspectos relacionados con los cantos, la música, las danzas, en fin, lo que se denominaba folclore en ese momento, y tratando pues de encontrar todas estas manifestaciones de la población contemporánea. En la siguiente imagen vemos este edificio. Este edificio estaba un tanto afectado, está ahí muy cerca de la pirámide del Sol, pero fue el edificio que se le sirvió a Gamio y a sus colaboradores para instalar en su interior los talleres, o algunos de ellos. Inclusive en su parte posterior todavía se conserva el horno de cerámica, pues había también clases, cursos para que se
fabricaran vajillas, y por cierto que a los más destacados alumnos en esta materia se les envió a Puebla para que aprendieran las técnicas de la talavera, ¿no? También se abrieron caminos, se instaló una estación del ferrocarril, se vacunó por parte de la Dirección de Antropología contra la viruela, se instauró, por cierto, los desayunos escolares para la población infantil, se realizó un nuevo censo, en fin, fueron una cantidad de aspectos que la población contemporánea pues pudo ver que se practicaba en su ciudad. En la siguiente vemos este teatro. Es un teatro que se mandó a hacer para hacer representaciones públicas y de esta manera también llevar expresiones artísticas al lugar. También Gamio invitó al pintor Goitia a que fuera al lugar para que hiciera pintura de los diversos aspectos que fueran de su atracción, ¿no? Así, Goya pintó desde las pirámides hasta danzas de las que se bailaban, y todavía algunas se conserva por ahí en Teotihuacán. Por cierto, que Gamio aplicó en este proyecto, en este enorme proyecto, la grabación, filmó muchos aspectos, lo cual Aurelio de los Reyes, especialista en la materia, ha considerado que era un verdadero aporte para ese momento. Estamos hablando, imagínense, 1917 a 1922. La siguiente, ya es la última, vemos a don Manuel Gamio recibiéndose precisamente en la Universidad de Columbia. Y ya para terminar, comentaré que esta publicación, el gobierno mexicano la envió a muchas instituciones, universidades, museos en el mundo, y se recibieron alrededor de 120 opiniones, entre ellas de muy destacados antropólogos, historiadores de aquella época. Entonces, pues, en este marco, en esta concepción integral, es que se da la presencia de el aporte de Pablo González Casanova, lingüista, filólogo, con el artículo que ya he mencionado. Muchas gracias.